반갑습니다. Bienvenidos, 성낙 선교센터의 soy el pastor Ki-taek Lee del Centro Misión Songnak. 우리 신앙생활을 En nuestra vida de fe también se llama vida espiritual. La palabra espíritu significa que es un ser eterno. 이 땅에 있는 모든 것들 Todo en este mundo desaparecerá, pero hay seres que existen por toda la eternidad. En la mayoría de los casos, estos son seres que no pueden ser vistos con nuestros ojos, por lo que pensamos que no existen, pero en realidad sí existen. Así como el aire no puede ser visto, pero es esencial para nuestra existencia, hay seres que son eternos e innegables. A esto se le llama espíritu. 그리고 그 비슷한 말로 Y de la misma manera, una palabra similar a esto está la palabra Dios, que se refiere a los espíritus que tienen personalidad. 그래서 Por eso, incluso la gente que no asiste a la iglesia, cuando realizan los ritos ancestrales, escriben en un chibang, que es como un papel conmemorativo, en el cual escribe Hanseng Pugun Shinwi, que significa un Dios con personalidad. 세상에는 En este mundo hay muchos seres espirituales con personalidad. En otras palabras, ¿qué significa? Que hay muchos dioses, aunque son invisibles, ellos ciertamente existen y influencian muy de cerca a los seres humanos. Incluso si una persona dice que no quiere tener ninguna relación con un dios, esto en realidad no es posible. Cuando los chamanes son poseídos, no es porque lo deseen. 신병 걸려서 Ellos creen que van a ser enfermos, o sea, se van a enfermar y temen morir, por lo que no tienen más opción que aceptar ser poseídos. Esos dioses se acercan unilateralmente y quieren vivir con esas personas. Dicen, quiero usarte. 쫓아낼 수 있으면 좋을 Sería bueno si la persona pudiera expulsarlos, pero como no pueden hacerlo, simplemente se rinden y viven con esos dioses. 신도 신 나름이에요. Pero incluso eso depende de qué Dios sea. Hay varios tipos de dioses. Todos ellos también tienen diferentes personalidades. Por eso es importante que estemos cerca a un Dios que tenga una buena naturaleza, tenga muchas posesiones, sea feliz y virtuoso. Y ese es el Dios que ustedes deben acercarse. Y ustedes al venir a la iglesia van a encontrar con un Dios. Y es ese Dios que les acabo de escribir. Hoy es Navidad. 그 신이 어떤 신이 Pero ¿cuál de estos muchos dioses en este mundo se sacrifica para traer el bien a los humanos? 저까지 우리 인간을 ¿Quién de sus dioses hace y obra de esta manera? Sin embargo, el Dios que les estoy introduciéndoles a ustedes es un Dios que se sacrificó para librar al hombre que había caído en la desesperanza. 그가 왜 그렇게 하셨냐면 ¿Y por qué lo hace? Esa es su naturaleza. 신도 성격이 다 다릅니다. Cada Dios tiene una personalidad diferente. Conozco a una persona que es un presidente de una empresa y su esposa. Y a ambos los conocí cuando estaba trabajando en la misión en otro país. Originalmente tenían una pequeña empresa en Corea y su empresa producía cinta de yeso. Esta es una cinta que se usa en las nuevas neveras para evitar que las puertas se abran. Originalmente era producido exclusivamente en las empresas estadounidenses 3M, pero hace unos 20 o 30 años atrás nuestro país comenzó a fabricarlas y era una empresa que desarrollaba y fabricaba eso. Y esa persona y su esposa pasaron por muchas dificultades durante unos 10 años para poder fabricar este producto. Pasaron por muchas pruebas, cometieron muchos errores en el camino y así fue muy difícil para ellos. Pero una vez que lo consiguieron, fue un gran éxito. 일손이 부족하니까 Pero como les hacía falta pues trabajadores, llamaron a sus parientes para que trabajaran con ellos y su negocio creció. Pero muchos de los parientes tenían
sus propios dioses, quienes ellos adoraban. Y esos parientes habían sugerido al presidente de la empresa y a su esposa que deberían hacer un cosa, o sea, que era ofrecer sacrificio a los espíritus. Y el presidente y su esposa ya asistían a la iglesia, así que al principio se negaron de hacer esa cosa, pero como todos los parientes insistían que lo hicieran, pues el esposo primero decidió diciendo, está bien, pues hagamos el cosa, o sea, el sacrificio a los espíritus. Pero a menudo que continúa haciendo eso, dejó de ir a la iglesia y su corazón comenzó a tambalear. Un día, cuando fue a un adivino, quería saber cuál sería el futuro para su negocio, pero fue al adivino y el adivino le había dicho a esa persona, hay alguien entre su familia que va a arruinar su negocio. Si usted no se deshace de esa persona, su negocio entrará en la quiebra. ¿Pueden adivinar quién era esa persona? La esposa. Era la esposa. Si usted no se divorcia de ella, su negocio entrará en quiebra muy pronto. Y entonces, ¿quién era el que estaba diciendo estas palabras? Era el Dios que estaba dentro de el adivino, o probablemente el Dios que estaba con o dentro de ese hombre que le hacía la vida imposible. De todos modos, el punto era que tenía que separarse de su esposa, pero no fue una decisión fácil de tomar, porque se sentía culpable porque había pasado muchas cosas con ella. Pero la gente que estaba a su alrededor no lo dejaban en paz. Los parientes le decían, te tienes que divorciar rápido, ¿quieres ver que se arruine tu negocio? Y al final, pues le pidió el divorcio a su esposa. Pero ¿cómo creen que se sintió su esposa en ese momento? Y ya había entrado a la mediana edad y estaba físicamente muy agotado y su rostro tenía arrugas por los años. Pero cuando ya parecía que las cosas iban bien para ellos, él le pidió el divorcio. Entonces ella se negó diciéndole, no, yo no me voy a divorciar de ti. Pero ella resistió durante un año, pero después de ese año, uno de ellos se enfermó. ¿Pero quién fue el que se enfermó? ¿Ella o el esposo? Pues probablemente sería bueno si el esposo se enfermaría, pero no fue así. ¿Por qué? Porque cuán grande sería la molestia y la aflicción que la esposa había tenido por todo lo que había soportado y el dolor que existía pues en su corazón, y por eso se enfermó físicamente y ella pues estaba destrozada y sintió que iba a morir si no se divorciaba. Pero entonces al divorciarse recibió una gran cantidad de bienes y con ese dinero, ¿qué es lo que hizo? Se inscribió en el seminario de teología y después de graduarse del seminario fue a Rusia y se convirtió en una misionera. Y Dios ahora le está usando grandemente en este momento. Hay algo que podemos aprender con este ejemplo que les acabo de decir. ¿Cómo era ese Dios con el que este hombre o el adivino tenían relación? Ese Dios dijo, yo te bendeciré, haré que tu negocio prospere, pero tienes que divorciarte con esa mujer. No es la manera en cómo ese Dios piensa, no es nada decente, ¿verdad? Es algo sucio, no hay ninguna misericordia en ese Dios. Esa es la característica de ese Dios. Sea cual sea ese Dios, es un Dios con un carácter vil. Cuando el hombre se acercó a ese Dios, ¿qué le sucedió al esposo? Se convirtió igual que el vil. E incluso hizo algo que la acción que hizo era una acción en la cual puede ser maldecido. De esta misma manera, comenzamos a parecernos al Dios con el que nos acercamos. Adoptamos su personalidad e incluso caminamos en el camino igual a ellos. Y si ese Dios fuera maldecido y entró en un lugar horrible, por ejemplo, entonces la persona que estuvo cerca de este Dios se encontrará en la misma posición. Por eso es muy importante a qué Dios nos acercamos. Dependiendo de qué Dios nos acercamos, incluso podríamos llegar a desarrollar una enfermedad.
Cuando una persona bebe mucho, por ejemplo, en el mundo, la gente le dicen, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué creen que los incrédulos dicen de esta manera? De la misma manera, ellos también sienten algo. La razón por la que una persona bebe alcohol en exceso es por la obra de un demonio alcohólico. Los dioses entran en una persona que tiene pues las mismas cosas que ellos mismos y empeoran su condición. Entonces un demonio alcohólico entra en una persona que le gusta beber y hace que beba aún más. Y un demonio adultero entonces entra en esa persona que le gusta pues el adulterio y hace que adultere más. Sin embargo, nuestro Dios, el Dios quien conocerán en la iglesia, ¿cómo es Él? Podemos describirlo en muchas maneras. Las escrituras que hoy leímos hoy dice, aquel que nos llamó en su gloria y excelencia. Él es Dios lleno de la gloria. La gloria, cuando hablamos sobre la gloria, se refiere a todas las buenas cosas que posee este Dios. Y eso no se puede expresar con una sola palabra. La gloria es la suma de todas las cosas maravillosas y buenas. Pues no solo nos llama a nosotros con su gloria, también dice que nos llama con su virtud, excelencia, la virtud. Cuando hablamos de la virtud, ¿qué significa? Es compartir las buenas cosas que tiene. Así es nuestro Dios. Por ejemplo, si lo bueno que posee, por ejemplo, la vida, es esa vida que es vida eterna. Luego está el gozo, las bendiciones, la felicidad, y todo lo quiere darnos a nosotros en abundancia. Él desea compartir todas las cosas con nosotros, está lleno de la virtud, constantemente quiere compartir lo que tiene, ¿con quién? No solo los que le conocen, sino que también las que no los conocen, a muchas más personas. Incluso quiere compartir eso con las personas que quieren hacerle daño. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Por ejemplo, si tengo algo bueno, lo primero que viene a mi cabeza es mi familia. ¿Será que uno piensa primero en el padre o en sus hijos? Uno debería pensar en los padres, pero luego de convertirme en un padre, en realidad uno piensa primero en los hijos. Y luego cuando comienza a pensar, piensa en el padre. Y luego, después de eso, comienza a pensar en las personas a su alrededor. Pero esto es todo. Realmente no tengo ningún deseo de compartir lo bueno con las personas que me odian. Pero este Dios quiere compartir todo lo bueno que tiene con aquellos que ni siquiera lo aprecian. Desea que ellos también puedan disfrutar de esta felicidad. Esta es la naturaleza de nuestro Dios. Por eso, personas como nosotros podemos venir a la iglesia, conocer a este Dios, recibir lo bueno de ese Dios y llegar hasta amarlo. Por lo tanto, nosotros no le servimos a Él por tener miedo, sino que nosotros hemos recibido mucho de este Dios y lo amamos tanto que nosotros decimos en servirle de esta manera. Pero para las personas que aún no le conocen, les pareciera que el venir cada día del Señor y adorarle como algo difícil de hacer. Pero luego de que una vez comienza a tener comunión con Él, se dará cuenta de que hay muchas cosas que pueda recibir de Él. Por eso, el tener esa comunión con Él, el hecho de adorarle y servirle y alabarle, la verdad será un gran gozo que no va a poder encontrar en este mundo. Y ustedes también van a poder conocer esto. Mientras ustedes viven en este mundo, espero que ustedes no tienen comunión con cualquier Dios, sino que ustedes puedan encontrar a ese Dios que dio a su Hijo para salvar a esos pecadores. Incluso muchas personas van a morir y muchos de ellos no sabrán dónde estará su espíritu, pero todos resucitarán, y al igual que Jesús que resucitó y subió al cielo, nosotros resucitaremos de la misma manera. Pero como les acabo de decir, nuestro Dios puede ser expresado de varias maneras, pero también podemos expresarlo a Él diciendo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Hace 2000 años atrás Jesús murió, pero alguien lo levantó. Aquel que es invisible lo levantó.
Y este es el Dios en el quien nosotros ahora creemos. Si tenemos esta fe, entonces, cuando llegara el momento, ustedes y yo que creemos en Él, Él también lo levantará y hará que puedan entrar en ese lugar en donde Él está. No es solamente un Dios que está lleno de la virtud, sino también es un Dios que es lleno de poder. Aunque haya pasado miles de años, Él todavía realiza su obra y cumple con su promesa. Los dioses de este mundo no pueden cumplir con sus promesas, no tienen el poder de hacerlo. Pero nuestro Dios es muy diferente a ellos, está lleno de la misericordia. Y espero que cada uno de ustedes puedan conocer a este Dios y lo tomen a Él como el compañero que siempre está con usted, su colaborador y su protector que siempre está con ustedes. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Vamos a orar. Padre Dios, ayuda a todos los que están aquí para que puedan recibirte, aquel que resucitó a Jesucristo entre los muertos como su Dios, amarte y servirte. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.